Sean bienvenidos, hermanos en Cristo, cada uno de ustedes a un nuevo video que quiero compartir con ustedes esta mañana. Es un honor poder acercarme a Dios y a cada uno de ustedes para poder ministrar un mensaje nuevo del Evangelio de Jesucristo. Estamos gozosos, alegres, contentos con el Señor porque nos permite estar aquí hablando de la palabra de Cristo, dando testimonio de esta verdad tan maravillosa como es el Evangelio de la gracia para cada uno de nosotros y para todas las naciones. Hoy quiero compartir una palabra, hermanos en la fe, que les ruego que se queden atentamente porque es un mensaje que voy a tocar varios puntos específicos a través de este tema que lo he titulado Las Alianzas. Hoy quiero hablar acerca un poco de esto, de lo que está escrito en la palabra, y meditando en la escritura esta semana, el Espíritu de Dios inspiró mi corazón para que pudiera grabar este mensaje el día de hoy. Así que, hermanos, saludos a la distancia a todos los que se conectan a través de este video, a todos los que están suscritos, les damos las gracias por suscribirse con nosotros a este canal, y a los que todavía no se han suscrito les motivamos para que le den ahí a la campanita y se suscriban y sean parte de este medio de bendición, ¿verdad? Que Dios está usando para bendecir a muchas familias alrededor de todo el mundo entero. Si tú, mi hermano, me estás mirando a través de este video o me estás escuchando a través en tu automóvil, en tu televisor, en tu casa, si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Déjanos ahí tu apoyo para que sigamos nosotros, ¿verdad?, anunciando la palabra de Dios y alcanzando más vidas día con día. Quiero predicar esta palabra que le he titulado Las Alianzas. En el libro de Esdras, a la altura del capítulo 4, verso 2 al 4, está escrito este pasaje bíblico y dice de la siguiente manera: Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. La palabra de Dios, lo que está hablando específicamente este verso, hermanos en Cristo, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiarlo, leerlo en sus casas, lo que está pasando aquí es que este sacerdote llamado Esdras, juntamente con Nehemías, estos varones habían descendido al cautiverio a Babilonia. Y lo que pasó aquí, que por orden de Darío había dado orden de que se edificara casa a Dios en Jerusalén. Y subieron, ¿verdad?, todos los que habían descendido al cautiverio hacia Babilonia, subieron hacia Jerusalén y comenzaron a edificar la casa por orden del rey Ciro, que al principio había dado la orden y luego la confirmó Dios a través de Darío. Entonces, lo que pasa aquí es que vinieron unos hombres que eran extranjeros. Cuando Esdras comenzó y todo el pueblo de Israel comenzaron a edificar la casa de Dios, vino un poco de gente que era extranjera, que no eran nativos de la tierra de Israel, y le dijeron a Zorobabel que ellos también querían ser parte de esa obra, edificarle casa al Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver nosotros en este pasaje bíblico que este varón llamado Esdras se rehusó, y los jefes de la casa de Israel se resistieron a que esta gente fuera partícipe de la construcción de este templo. Hay que escudriñar las escrituras, hermanos, para darnos cuenta el por qué, aunque la idea era buena, aunque cuando uno lee estos versos, la intención de esta gente que querían gobernar, que querían edificar casa, juntamente con Esdras y con todos los demás príncipes de Israel, aparentemente esto se mira bien, ¿verdad?, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico. Pero acuérdense, hermano, estábamos en ese tiempo en la ley, no estábamos en la gracia, donde los gentiles podíamos participar de algo tan sagrado, tan maravilloso delante de la presencia de Dios. Esto de edificar casa y ofrecer sacrificios y hacerlo conforme a la ley era solamente para los israelitas. Los gentiles podíamos participar de alguna forma en la ley de algunos sacrificios, pero no de todos. Solo si realmente se convertían al judaísmo de verdad. Y si eran circuncidados podían participar de ciertas cosas, pero no de todas. Pero aquí, este hombre, dice la escritura, que vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días
de Asaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Aquí miramos nosotros, ¿verdad? Como les decía al principio, que esta gente que había sido transportada de tierra, ¿verdad?, de países paganos, gentiles, y habían venido a morar a Israel, querían ser parte de la construcción, de la edificación con Zorobabel de la casa del Señor. Lo que pasa aquí, hermanos, y lo que podemos entender aquí es que hay un fondo oscuro. Hay un fondo detrás de estos pasajes bíblicos que hay que estudiarlos en la palabra para entender por qué Zorobabel no quiso que esta gente construyera casa a Dios con ellos. Entonces, cuando nosotros en Cristo estamos tratando de buscar a Dios y comenzamos a buscar a Dios y llegamos a un tiempo que ganamos madurez en el conocimiento, en el caminar con Dios, y si todavía nosotros no hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de formar de un matrimonio, una familia, y estamos en búsqueda de formar, por decirlo así, alianzas, conseguir una esposa o un esposo, lo que pasa aquí, hermanos, es que hay personas que se nos van a acercar con buenas intenciones y nos van a decir también: nosotros queremos servir a Dios, yo también quiero ser cristiano, yo también quiero ir a la iglesia, yo también quiero servir. Pero eso de acercarse a buscar a Dios va condicionado a que nosotros seamos parte o nos involucremos con esas personas sentimentalmente para ellos poder servir a Dios. Lo que pasa aquí, hermano, es que cuando una persona que ya conoce, que ya es luz, hace alianza, ¿verdad?, con una persona que está en las tinieblas, al final de cuentas esta persona va a tener muchos tropiezos y muchos estorbos en su vida, y van a tener conflictos que quizás los lleven hasta el divorcio en tiempos cuando la relación avance y les nacen hijos. Aquí las cosas se pone complicada, hermano, porque hay gente que dicen temer a Dios, servir a Dios, pero no es así, hermano. Ellos traen en su corazón otra religión, ellos traen otra forma de servir a Dios. Y cuando nosotros, que ya estamos en el camino verdadero, conocemos cómo alabar a Dios, cómo servirle a Dios, no tenemos nosotros que hacer alianza con gente que no está decidida a querer ir en pos de Dios. Entonces, lo que pasa que aquí con esta gente es que esta gente era gentil, eran paganas, no eran verdaderos israelitas. Y lo vamos a confirmar aquí en el capítulo 4, verso 3, y vamos a ver la respuesta que Zorobabel y Jesúa les dan a estos varones que tenían buenas intenciones, según ellos, de edificarle casa al Dios de Israel. Entonces la respuesta de estos hombres a la petición de estos varones que querían edificar casa fue la siguiente. Y estos varones dijeron, Zorobabel dijo, y les dijo Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de padres de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos al Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, aquí miramos que estos hombres israelitas se opusieron a la ayuda de que estas personas querían, ¿verdad?, ofrecer o ser parte de esta edificación de los muros y de la casa del Señor en Jerusalén. Pero Zorobabel y Jesúa dijeron, y las cabezas de los padres de Israel dijeron: no nos conviene edificar casa a nuestro Dios con vosotros. Entonces, aquí miramos nosotros un rehusar, un resistir de los israelitas contra esta gente, porque los israelitas sabían quiénes eran estas gentes. Estas gentes, hermanos, eran gentes extranjeras, gentes que temían a Dios, entre comillas, pero ofrecían sacrificios a los demonios. Eran gente paganas, era gente que cuando les convenía adoraban a Dios, pero ellos en sus corazones siempre tenían altares de idolatría, altares de pecado, altares de adoración a sus propios dioses. La misma palabra de Dios lo enseña, que ellos temían a Dios, pero en sus corazones siempre ofrecían el sacrificio a sus dioses. La misma palabra de Dios lo deja bien en claro. Entonces, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar esta mañana a través de estos pasajes bíblicos, que aunque la intención de los gentiles era buena, según la Biblia lo deja ver aquí, de querer edificar casa al Dios y servir al Dios Todopoderoso, aquí miramos que estos varones se resisten por las siguientes maneras, que yo las voy a dar a entender aquí conforme a la palabra, por qué Zorobabel y Jesúa se resistieron, ¿verdad?, para que esta gente no edificara. Es que mire, yo le voy a decir, hermano, si nosotros somos luz y andamos en el camino de Dios, no podemos hacer alianza con gente que está en tiniebla, con gente que están en otras religiones, con gente que están en otras sectas, en otros caminos que no es el camino del Evangelio de la Gracia. Si nosotros somos luz, debemos andar con gente que anden en nuestro mismo sentir, en nuestro mismo pensar, que vayan y traten de servir a Dios de la manera que nosotros hemos conocido que debemos amar y servir a nuestro Dios. Lo que pasa es que cuando hay gente
que cuando comienzan a servir a Dios tienen poco conocimiento y comienzan ellos y se hacen de un noviazgo, por ejemplo, de una persona que pertenece a otro camino, a otra religión. Cuando se casen y formen una familia, el hombre le va a decir a la mujer: yo quiero ir un día a la iglesia tuya y tú vas un día a la iglesia mía. Y ahí van a tener ese conflicto que van a tener que resolverlo y ponerse a cuenta, ¿verdad? Y tomar una decisión con respecto a ese asunto de a qué iglesia van a tener que servir. La voluntad de Dios no es esta, hermano, para nosotros los que estamos en luz. Si tú ahora mismo estás, ¿verdad?, en una soltería tratando de buscar, ¿verdad?, hacer tu familia, yo te aconsejo, hermanos y hermanas, que no hagas alianza así como estos varones no quisieron hacer alianza con esta gente. Eran gentiles que, a pesar de que tenían buenas intenciones, pero el resultado no iba a ser bueno. Al final de cuentas, todas estas cosas no iban a terminar en bien. Así yo te digo a través de este medio, hermanos, no hagas alianza tú con gente que está en tiniebla. Si tú eres una sierva de Cristo, si tú eres una hija de Dios, no te metas en una relación con un hombre que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida, que todavía no vive conforme a los principios evangélicos, conforme a los principios de la palabra del Señor. No te metas tú a esas alianzas. También podemos tocar esta parte, ¿verdad?, como los pastores o ministros de Dios que hacen alianza, ¿verdad?, con gente impía, con gente pagana, con gente que son políticos, que tienen buena influencia, que tienen dinero. Estas cosas no van a salir bien, hermanos, al final de cuentas. Entonces mi consejo es para todos ustedes que tratan de formar una familia, una relación: no se casen con hombres impíos, no se casen con mujeres impías que no conocen al Señor. Busquen gente temerosa de Dios, que tenga en su mismo sentir, en su mismo pensar. Estos varones, Zorobabel, sabían que esta gente no querían, ¿verdad?, servir a Dios de todo corazón, y no eran verdaderos israelitas y no eran verdaderos cristianos, ¿verdad?, que se hayan afianzado en la ley de nuestro Dios, sino que eran gente que ofrecían sacrificio a sus propios ídolos y pasaban, ¿verdad?, sus hijos por fuego a los demonios. Entonces, esta gente querían infiltrarse en esta edificación del templo, pero Zorobabel y Jesús dijeron: no nos conviene edificar casa a nuestro Dios con vosotros. Entonces, esto es lo que nosotros como hombres de Dios debemos decirle, ¿verdad?, a las ofertas del enemigo. No nos conviene aceptar esta oferta que el enemigo nos está ofreciendo. O a ti, mujer de Dios, no te conviene a ti edificar, ¿verdad?, tu vida al par de un hombre que no conoce a Cristo. O tú, hombre de Dios, no te conviene tú juntarte y hacer una vida o una familia con una persona que no es, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, o que pertenece a una religión fuera, ¿verdad?, del evangelio de Cristo. Entonces, esto van a ser tropiezos en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios, y la palabra de Dios así lo deja bien claro. Entonces, vamos a ver el por qué, el motivo, la razón por qué Zorobabel, ¿verdad?, y Jesúa, que eran los cabezas, ¿verdad?, los encargados de edificar la casa y los muros, no quisieron, ¿verdad?, aceptar la ayuda de esta gente. Miremos en el libro de Reyes, en el segundo libro, a la altura del capítulo 17, verso 33, quiénes eran, ¿verdad?, este tipo de personas que querían unirse a la construcción del templo de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que eran gentes extranjeras. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo que ellos hacían, ellos de boca decían que querían servir a Dios, pero miren lo que realmente estas personas hacían. Por eso Zorobabel se resistió a no edificarle casa a su Dios con la ayuda de estas personas. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo que hacían estas gentes. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33, dice de la siguiente manera: temían al Señor y servían a sus dioses conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Entonces, aquí dice la palabra que temían a Dios y servían a sus dioses conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados al destierro, dice la palabra. Entonces, los israelitas, ¿verdad?, como Esdras, Nehemías, Zorobabel, Jesúa, todas estas personas, Ageo, que estaba allí en su apogeo profetizando en esos tiempos, conocían a esta gente y sabían que eran extranjeros, que temían a Dios de labios, pero servían, dice, a sus dioses conforme a las costumbres de las naciones de donde ellos habían sido sacados. Así seguían ofreciendo a ellos sus vidas en sacrificio a los demonios, a los ídolos, a la idolatría, al pecado. Entonces, esto lo que trae es contaminación en nuestro caminar con Dios, porque hay gente que te va a decir a ti, por conquistar tu corazón:
que va a ir a la iglesia, que va a servir a Dios, que va a aceptar la religión que tú tienes. Pero al final de cuentas, en sus corazones ellos no se convierten, porque cuando ellos obtienen el premio, obtienen a su presa en sus manos, entonces ellos sacan su verdadera naturaleza, que son, ¿verdad?, el practicar el pecado, el ir en pos de las corrientes de este mundo, y te van a seducir a ti y te van a arrastrar, ¿verdad?, y te van a desenfocar del camino de Dios, y tú corres peligro si te metes en una relación. He conocido personas, ¿verdad?, que eran conocedores del evangelio y se unieron a personas impías, ¿verdad?, en matrimonio, y ahora que ya están en estas relaciones, tienen conflictos y problemas terribles, ¿verdad? Unos se han divorciado, otros están a punto de divorciarse, porque el caminar de uno era luz y el otro era tiniebla, y estas alianzas no van a funcionar cuando se trata de servir a Dios. Cuando se trata de buscar a Dios, estas cosas así, estas alianzas así, entre la luz con la tiniebla, nunca van a dar buenos resultados, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. Miramos aquí buenas intenciones, pero lo que está en el corazón solo Dios lo conoce. Esta gente eran extranjeras, por eso Zorobabel no permitió que esta gente fueran partícipes de la edificación y de la construcción de los muros de Jerusalén. Ahora, yo les voy a dejar algo bien en claro aquí, hermano. Cuando una persona está dispuesta a cambiar o hace cambios enteramente radicales, cambios que realmente usted los mira que fueron transformados divinamente por el poder de Dios, son gente que fueron impactados por la presencia de Dios, y usted mira cambios verdaderos de arrepentimiento. Yo he podido ver, hermanos, en el ministerio donde me congrego, hermanos en Cristo, que yo les he dado testimonio a ellos hombro a hombro, que cuando yo los conocí que ellos llegaron sin conocimiento y se convirtieron ahí en la casa, ¿verdad?, de Dios, y entregaron sus vidas a Cristo. La apariencia que tenían eran gente, ¿verdad?, que daban temor voltearlos a ver a su rostro. Pero hoy, cuando el Espíritu de Dios los hizo libres y rompió las cadenas, las ataduras que traían en sus corazones, en sus vidas, los lazos que los unían al mundo, Jesucristo cortó con su palabra, con el poder de Dios, todas esas alianzas, esas ataduras que no nos dejan servir a Dios ni crecer en Dios. Esta gente fue transformada y ahora son verdaderos servidores, hombres y mujeres transformados, edificados por el poder de Dios. Yo le voy a decir estas palabras que tengo escritas aquí. Cuando una persona está dispuesta a cambiar, hace cambios radicales, y eso lo podemos confirmar conforme a la palabra de Dios. Yo tengo un ejemplo bien claro aquí, hermanos en Cristo, de una mujer que hizo un cambio pero totalmente radical, un cambio maravilloso que nos deja aquí la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra acerca de estos cambios que debe hacer una persona que viene de las tinieblas y se quiere meter a la luz y venir a la luz de Cristo. Una persona que anda en una religión y que quiere aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Estos son los cambios que deben hacer. La determinación que nosotros debemos tener al momento de ir en pos de Dios y buscar a Dios. Ruth capítulo 1 verso 16 al 18 está escrito de la siguiente manera, y escucha lo que dice aquí. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta mujer era una mujer moabita, Ruth la moabita. Esta mujer se había casado con los hijos de Noemí. Estos eran verdaderos creyentes del Dios Altísimo, pero esta mujer, cuando murieron, ¿verdad?, sus maridos, porque murió el esposo de Noemí y murieron sus dos hijos, estas mujeres quedaron viudas y se quedaron como hijas de Noemí, ¿verdad? Entonces, miramos a esta mujer aquí, que cuando esta mujer Noemí quiere volver a su tierra, de donde había salido, a la tierra de Israel, esta mujer se pega a Noemí y dice de la siguiente manera: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Esta es la determinación que debe haber en una mujer o en un varón cuando traten de buscar la presencia de nuestro Dios. Si ves en estas características y este sentir y este deseo en mujeres o en hombres, ¿verdad?, que están dispuestos a ir en pos de Dios y aferrarse y cambiar su propia cultura, su propia religión, su paganismo, ¿verdad?, y afrontar el camino del evangelio con esta determinación, así como la que tuvo Ruth
cuando se unió con su suegra Noemí, dijo: yo me iré a tu tierra, aceptaré a tu gente, aceptaré al Dios que tienes. Donde tú mueras, allí también voy a ser enterrado. Esto se llama ser radicales en el camino de Dios. Esto se llama nosotros tener determinación cuando se trata de buscar a nuestro Dios. Pero hay gente que tienen esa determinación de buscar a Dios en su corazón, así como esta mujer Ruth, pero han hecho alianza con mujeres impías, hermanos. Cayeron como presa en manos y en lazos de mujeres que los engañaron, que los seducieron. Y hay varones de Dios que han sido reducidos. El fuego de Dios se apagó porque se juntaron con gente impía. Hicieron relaciones, alianza con mujeres que los arrastraron a su paganismo, así como le tocó a Salomón cuando ya era viejo. Las mujeres que había tomado de Moab y de todas estas tierras extranjeras, las cuales Dios le había prohibido, lo seducieron y lo apartaron, y apartaron su corazón del temor de Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando tú te casas con personas que te prometen, así como estos varones que decían: nosotros queremos edificar casa a nuestro Dios. Te prometen y te hacen falsas promesas, y después de que ya te tienen en sus manos, entonces sacan la verdadera naturaleza, que es ser rebeldes y desobedientes al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos en Cristo, tengamos nosotros cuidado con quién nosotros vamos a hacer alianza para tratar de ir en pos de Dios y servir a nuestro Dios. Esta mujer Ruth, la moabita, estaba decidida, estaba determinada a ir en pos de Noemí, aceptar a su gente, aceptar la fe que tenía Noemí. Morir donde ella muriera, donde ella estuviera, ahí estaría ella. Entonces, esta es la determinación que debemos nosotros tener. Cuando un hombre quiere realmente convertirse a Dios, dice las siguientes palabras y las demuestra con hechos, hermanos. Entonces, hay hombres en la Escritura, hermanos, en Cristo, que así hicieron alianzas. Si hombres verdaderos, genuinos de Dios, se aliaron con gente impía y estuvieron a punto de ver la muerte. ¿Por qué estas alianzas? Cuando usted hace alianza con gente que no ama a Dios, con gente que no teme a Dios, con gente que no anda en su misma fe, en su mismo camino, con gente que no están en la luz, sino que están en la oscuridad y no quieren venir por completo a la luz, entonces vamos a tener problemas. Este caso le sucedió algo muy peligroso a un hombre llamado Josafat, rey de Israel, cuando se alió porque hizo parentela con Acab, rey de... Josafat era rey de Judá, e hizo alianza con el rey de Israel. Y miramos aquí que este hombre estuvo a punto de ver la muerte porque tenían en común parientes, se habían casado ahí entre familias y se habían aliado familiarmente. Y eran hombres totalmente diferentes, porque Acab era un hombre impío, pero Josafat era un hombre que temía a Dios de todo corazón. Entonces, la palabra de Dios dice que en cierta ocasión el rey de Israel convidó a un banquete a Josafat, que era verdaderamente rey, ¿verdad?, de Judá, y era un hombre genuino delante de la presencia de Dios. Y mire lo que pasa aquí, y mire lo terrible, el calibre de las palabras que sale de la boca del rey Josafat cuando este hombre le hace una petición, el rey de Israel. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 3, dice de la siguiente manera: y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Entonces, la enorme diferencia que hay cuando nosotros leemos los perfiles de estos varones, las historias de estos varones, los hechos de estos varones, y los leemos y los aprendemos nosotros a conocer conforme a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano, que de la vida de Josafat, de la persona de Josafat a la persona de este Acab, rey de Israel, hay una enorme diferencia, hay un abismo entre ellos dos. Entonces, cuando hay una alianza, cuando hay sentimientos, cuando hay una relación, cuando hay un noviazgo, cuando hay un deseo, cuando hay un sentir, cuando el hombre ya se entregó su corazón a una persona impía, no le va a quedar más que decir lo mismo que dijo el rey Josafat: mi pueblo es como el tuyo, yo soy como tú, iremos a la batalla. Esto es lo que termina diciendo el hombre de Dios cuando se casa con una mujer que realmente no teme a Dios. O cuando una mujer se casa con un hombre que no es cristiano y se unen en matrimonio, esto es lo que va a terminar diciendo al final de su vida. Se van a terminar, ¿verdad?, en peligro de apartarlos del camino de Dios. La gente del mundo está mejor preparada para arrastrarte al mundo que nosotros en Cristo para arrastrar a alguien a que crea en la fe de Dios. Porque
Hay gente que se vuelve experta haciendo pecado allá afuera, pero nosotros, los cristianos, cuando nos convertimos al evangelio, no nos volvemos expertos nosotros trayendo gente a este camino, porque nosotros no hemos leído la palabra de Dios, no sabemos cómo hablar del evangelio, cómo exponer la palabra, cómo convencer a otro de arrepentirse y de convertirse a esta fe en la que nosotros hemos aceptado, a este Dios en el que nosotros hemos creído. Nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos nosotros esa astucia, hermanos, para nosotros poder seducir a gente que está en las tinieblas y atraerlos con este mensaje que yo estoy predicando al arrepentimiento de Cristo. Pero cuando la gente es débil, es bien fácil de moverla, de sacarlas de este camino llamado el evangelio, porque hay gente, ¿verdad?, que se unen y hacen alianza con gente que no quiere nada con Dios, pero sin embargo, ya cuando se han metido en una relación, entonces no les queda más que volverse al mundo del cual Dios los había sacado, del cual Dios los había restaurado. El rey Josafat dijo a Acab, al rey de Israel, y dijo Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Él respondió: yo soy como tú. Es impresionante que este hombre, que era temeroso de Dios, se comparara con un hombre que era impío, que había hecho tanta maldad en la tierra de Israel, y que dijera que eran iguales, hermano. Debe haber una diferencia entre el hombre de Dios y el impío de allá afuera, hermano. Debe haber una diferencia en nosotros cuando nosotros decimos realmente que somos cristianos, que somos evangélicos, que tememos a Dios. Debe haber una enorme diferencia. Pero claro, hermano, si estamos en medio de un grupo de personas que no temen a Dios, que no son creyentes, hermano, hablamos como ellos, nos comportamos como ellos, participamos de las palabras obscenas que ellos dicen, cantamos la musiquita que ellos cantan, nos bebemos una cervecita con ellos, ¿cómo podremos decir nosotros que somos diferentes a ellos? No somos diferentes a ellos, somos igual que ellos. Debe haber una diferencia entre el cristiano, entre la mujer cristiana, ante la mujer, ¿verdad?, que no es convertida al evangelio, al hombre que no es convertido al evangelio. Debe haber una enorme diferencia. Nuestro lenguaje debe ser diferente, nuestro comportamiento debe ser diferente, las acciones de nosotros deben ser diferentes, y nosotros debemos de dar testimonio de que realmente somos diferentes a ellos y que tenemos conocimiento de Dios y que tememos a Dios. Es impresionante. Josafat va a esta batalla con el rey de Israel y termina disfrazándose para entrar en la guerra por consejo del rey de Acab. Y por poquito, hermanos, si usted lee esta historia, por poquito Josafat cae muerto en esa batalla. ¿Por qué? Porque estas alianzas nunca van a funcionar. Estas alianzas van a ser piedra de tropiezo en nuestro servicio a Dios, en nuestro caminar con Dios. Estas alianzas de unirnos a gente que no está en nuestro mismo sentir, en nuestro mismo pensar, que no aman a Dios como nosotros lo amamos, que no sirven al mismo Dios que nosotros servimos. Estas alianzas no funcionan, hermanos. Estas alianzas te van a llevar a la destrucción de tu vida, a la destrucción de tu familia, a la destrucción de tu ministerio. Te van a hacer piedra de tropiezo, hermano. Debemos apartarnos nosotros y sacarnos de estas contaminaciones que nos apartan del camino de nuestro Dios. Entonces, este hombre Josafat se mete en esa guerra y por poco termina muerto. Si no fue porque clamó a Dios y Dios lo sacó vivo de esa batalla, este hombre hubiera muerto por andarse aliando con gente impía, hermanos. Entonces, para terminar, debemos nosotros seguir el consejo de la palabra de Dios. Mire lo que Jesucristo dijo con respecto a nuestro desempeño, con respecto a nuestro caminar con Él. Segunda de carta a los Corintios, capítulo 6, versos 13 y 15, dice de la siguiente manera. Le leo este pasaje ya para cerrar esta palabra que quería compartir con ustedes acerca de las alianzas. Pues para corresponder del mismo modo como a los hijos hablo, ensanchaos también vosotros, dice la palabra de Dios. El verso 14. No os unáis con yugo desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí dice el Señor, ¿verdad?, en este pasaje bíblico, hermanos, que no hay ninguna comunión entre nosotros con los incrédulos. No hay una comunión con Cristo y con Belial. Entonces, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice la palabra de Dios. Sigamos el consejo de la palabra de Dios, el consejo de Cristo. Y nosotros aprendamos, hermanos, en la fe a temer al Dios Todopoderoso, andar en su ley, andar en su luz y a no hacer alianza con gente que realmente no quiere servir a Dios. Esta es la palabra, hermanos, en Cristo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Si este mensaje le es de mucha edificación y de bendición, comparta este mensaje
con todos sus contactos, ¿verdad? Y haga partícipe de esta palabra, que esta palabra puede salvar a muchos. Esta palabra puede cambiar el destino de muchos. Hay gente que está a punto de tomar decisiones erróneas y equivocadas. Pero quizás al escuchar este mensaje, hermanos, puede el Señor hacerlos entender y recapacitar, y que estas personas sean libres así, ¿verdad? Como fue librado en el último momento el rey Josafat, ¿verdad? De caer preso en las garras de la muerte por causa de haberse unido con hombres impíos, con hombres que no temían al Dios Todopoderoso y que no querían servirlo de la manera que Él lo servía. Entonces, comparte este mensaje, hermanos, y si todavía ustedes no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Déjenos ahí su comentario, ¿verdad? En la plataforma de YouTube, que amablemente su servidor les va a responder sus comentarios. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos, hermanos en Cristo, este es su servidor Lester López, predicándoles el Evangelio de la Gracia para todas las naciones. Si la voluntad de Dios nos permite, ¿verdad? Estaremos con ustedes ministrando un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo con cada uno de ustedes la próxima semana. La paz de Dios sea sobre ustedes, hermanos, y que el amor de Cristo reine sobre sus corazones. Saludos y abrazos, ¿verdad? A todas las amistades, a lo lejos y a lo cerca, familia, sean bendecidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nos veremos muy pronto a través de este medio para predicarles el Evangelio de Cristo. Gracias, hermanos, por haberse conectado conmigo y escuchar, ¿verdad?, hasta el final esta palabra. Que Dios les bendiga y les prospere siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.